Buenas noches, nos encontramos en una edición más de Debatiendo Sin Filtro por las plataformas de El Vocero, elvocero.com. Me acompaña el amigo Kenneth McClintock en esta ocasión. Kenneth, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente. Kenneth, tenemos una agenda un poco cargadita en la noche de hoy. Me gustaría que empezáramos por el tema que bautizamos tú y yo antes de entrar como la sesión legislativa extraordinaria o extraordinariamente breve. Para un poco de contexto, la Constitución de Puerto Rico dispone que la Asamblea Legislativa se reúne en unas sesiones ordinarias en donde se puede considerar cualquier tipo de legislación, es decir, que puede haber legislación que se envía del Ejecutivo, además de legislación que se presenta por los propios legisladores. Y que para convocar a una asamblea extraordinaria, una sesión extraordinaria, eso es un poder que tiene la rama ejecutiva, el gobernador, y que la agenda de esa sesión extraordinaria la pone en la convocatoria el propio gobernador. Y aquí hubo una convocatoria para una sesión extraordinaria que, como hemos dicho en el preámbulo, ha sido extraordinariamente breve, ya que la Cámara decidió recesar, me parece que hasta el día 22 de diciembre, y tomamos en cuenta que las sesiones extraordinarias por disposición constitucional son de 20 días, si no me equivoco. ¿Qué te parece toda esa situación? Bueno, añado lo que hizo el Senado. El Senado dijo, no pasemos tanto trabajo como la Cámara, vamos a recesar sine die. Sine die quiere decir sin día, que quiere decir que para efectos del Senado ya la sesión extraordinaria terminó. En el caso de la Cámara, pues están haciendo el aguaje de reunirse en el último día de la sesión, por si hay algo que hacer. Mira, yo creo que esto crea un problema de proyección política negativa para la Cámara de Representantes y para el Senado, porque la impresión que da es que lejos de que el gobernador no envió cosas que fueran urgentes, crea la impresión como que ellos no están dispuestos a trabajar en Navidades. Y casi todos los trabajadores tienen que trabajar en Navidades. Y pues no luce bien que ellos digan voy a cobrar mi sueldo, pero no voy a trabajar estas Navidades. Y hay trabajo que hacer porque aunque entiendan que algunos de esos proyectos no fueran urgentes, uno de esos proyectos creo que se aprobó hace un montón de tiempo, se aprobó creo que en octubre entonces en la Cámara y el Senado todavía no ha actuado, o sea que podrían dedicar estos días a hacer las vistas públicas y si terminan el trabajo, pues entonces anunciar que van a llevarlo a votación en la Cámara. Tienen nombramientos que pueden atender mientras tanto, no tienen que estar incluidos en la agenda legislativa necesariamente, porque son acciones que son del Senado solamente, o sea que no requiere el trámite de un proyecto de ley, que es lo único que tiene que estar incluido en la agenda legislativa de una sesión extraordinaria. O sea, podrían haber hecho el aguaje por lo menos de trabajar, pero se están exponiendo a esa situación de imagen. Lo que han hecho no es ilegal, lo que han hecho no es inconstitucional, pero va en contra del espíritu de la Constitución que dice que si un gobernador convoca, la legislatura debe reunirse en sesión extraordinaria. Kenneth, a mí me parece que este tema tiene unos ribetes que se relacionan con lo que hemos visto a través del cuatrienio. Y es esa lucha que se ha dado entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, en donde se ha establecido una especie de lucha entre ambos. Porque fíjate que la Cámara de Representantes, por voz de su presidente, cuando se hace esta decisión de detener los trabajos hasta el día 22 de diciembre, dice, para ver si el gobernador enmienda la convocatoria e incluye dos temas adicionales, el de la reforma laboral y un proyecto sobre el retiro de los policías. Es decir, es como una especie de condicionamiento. Yo te consideraría en la sesión los proyectos que tú mandaste siempre y cuando los que a mí me interesa atender, tú los incluyas en la convocatoria. Y creo que eso es un proceder que lo hemos visto ya en el pasado, donde la Cámara de Representantes ha actuado
de una manera de confrontación con el Ejecutivo para tratar de establecer su pauta y en esa lucha política me parece que este es un evento adicional de ese juego y entrejuego entre ambos poderes. Creo que la convocatoria, hay unos ciertos méritos en los que dicen que habían proyectos que no requerían la urgencia de una sesión extraordinaria. Enmendar el Código Civil para aclarar o establecer algo diferente sobre la definición de la prescripción, no creo que sea algo que amerite una sesión extraordinaria. La legislación sobre los todoterrenos me parece de la misma forma. Se ha utilizado en contra de ese argumento una legislación que se relaciona con la legislación federal o las asignaciones federales de Family First. Y entiendo que eso es una legislación importante, pero me parece que el darle o el imprimirle esta urgencia choca con una trayectoria que desde el 2019 se han venido pidiendo prórrogas para someter cosas. Ahora se sometió otra prórroga adicional. Así que ese nivel de urgencia que se le quiere imprimir por el Ejecutivo choca con un proceder un poco displicente, un poco lento, un poco de pedir prórroga, para entonces estar ahora a última hora haciendo ese argumento de que hay una gran urgencia, que yo creo que sí que la hay, pero que no la hay previsiblemente hoy o en esta sesión, sino que la había desde el 2019. Cambiando un poco de tema, me gustaría que nos hablaras de un informe de la Junta que habla sobre las exenciones contributivas que se otorgan en Puerto Rico, el impacto económico que tienen, etcétera. Habla a nuestro público un poco de ese informe para que entonces comentemos su contenido. Pues mira, desde tiempos inmemoriales, o sea, desde por lo menos los años 40, Puerto Rico ha tenido un sistema contributivo donde tiene tasas contributivas bien altas, que meten miedo a los individuos y meten miedo a las corporaciones. Pero entonces, para evitar ese problema, pues entonces se han dado exenciones a todo lo que da. Y las corporaciones, pues técnicamente por ley tienen que pagar, qué sé yo, 33, 38% de sus ingresos en contribuciones, pero con todas las exenciones que se dan, pues las farmacéuticas, las multinacionales, terminan pagando entre 1 y 4% real de sus ingresos en contribuciones. De hecho, el Partido Independentista puertorriqueño siempre ha tenido una postura de que paguen por lo menos 10% o algo así. Y sorprendentemente tenían un aliado inesperado en el licenciado Carlos Romero Barceló, que siempre quería que fuera en parte como el PIB proponía, de que tuvieran una contribución robusta al fisco. Y no las contribuciones bien bajas que pagan en Puerto Rico. De igual manera, pues hay otras exenciones, por ejemplo, a los veteranos se le dan unas exenciones, a los dueños de hogar propio se le dan unas exenciones, o sea que no es que sea todo para los grandes intereses. Pero como resultado de eso, el informe preparado por la administración Pierluisi, sometida a la consideración a la Junta, y la Junta entonces emitiendo esta comunicación, dice, mira, en Puerto Rico, más del 21% del ingreso bruto ajustado, no sé cómo, el GNP, el Gross National Product, se concede en exenciones. Y eso parece ser alrededor de 3 veces las exenciones que se dan en otros países del mundo y aún en los Estados Unidos a nivel nacional. Por lo que es una cantidad exagerada de exenciones. Quizás insinuando que si en vez de tener tantas exenciones, dieran menos exenciones y bajaras las tasas contributivas a lo necesario sin estar dando exenciones, pues entonces las empresas que tú estás tratando de atraer a Puerto Rico no le cogerían tanto miedo, porque no es lo mismo tú pagar 10% con pocas exenciones que estar pagando supuestamente
33, 38%, con muchas exenciones que te lo rebaja en la realidad. Y de igual manera los individuos. En Puerto Rico los individuos pagamos unas tasas contributivas mayores que en todos los 50 estados de la Unión, pero que si se eliminaran algunas de esas exenciones, se podrían bajar esas tasas que da la impresión que estamos pagando. Así que es un issue que no se ha discutido antes en Puerto Rico, pero que es algo que merece discutirse para ver si podemos cambiar la filosofía contributiva en Puerto Rico, más ahora que estamos de cara a una supuesta reforma contributiva que el gobernador va a proponer luego de que un comité asesor integrado por muchas entidades de nuestra sociedad le haga unas recomendaciones y que entonces la Asamblea Legislativa tendría que pasar juicio sobre esa propuesta de reforma contributiva. Yo pienso sobre ese tema, Kenneth, de las exenciones contributivas, que Puerto Rico ha descansado casi exclusivamente para atraer capital extranjero en ese tipo de vehículos, en las exenciones. Y creo que deberíamos ser un poco más creativos buscando otro tipo de atractivo para que ese capital invierta en Puerto Rico. Los economistas dicen que el nivel de eslabonamientos que se puedan crear con la economía para efectos de la multiplicación de esa inversión son elementos que se toman en consideración por las compañías y por las distintas economías para hacer este tipo de diseño de cómo atraer inversión. Y eso es algo que lo hemos visto ausente en Puerto Rico. Es como que exclusivamente la exención contributiva. Creo además, y en esto voy a estar de acuerdo contigo, que el nivel de exenciones contributivas para unos versus unas tasas contributivas casi confiscatorias para otros representa una gran desigualdad y a veces hasta una gran desventaja para los que no tenemos esas exenciones, para los que tenemos que trabajar diariamente, competir diariamente, y entonces encima de eso, sin posibilidad de otra cosa, pagar las tasas más altas, que en cierta forma lo que hacen es subsidiar ese tipo de exención que se dan a distintas empresas o a distintas actividades económicas. Me parece, y creo que he escuchado en estos días a varios contadores hablar de eso, no en el contexto del informe que tú traes, sino en el contexto de una legislación que me parece que está proponiendo Rodríguez Aguiló de hacer unas exenciones o unas tasas preferenciales para puertorriqueños que regresen. He escuchado a varios contadores decir que hay que mirar esto de manera integral, que lo mejor sería hacer una reforma contributiva de manera que se mire todo el panorama y que beneficie a todo el mundo y no que se favorezca a una clase en específica o a un tipo de persona en específico, sino a todos los contribuyentes. Y yo creo que ese enfoque es el enfoque correcto en este tipo de acción relacionada a las exenciones, a las tasas contributivas y al estímulo que eso puede crear en la economía. Otro tema relacionado con eso es que a veces esas exenciones que se dan no tienen como correlación una medición de cuánto produjeron. Y eso también es importante que se meta en la ecuación matemática. ¿Cuánto yo di de exención versus cuánto eso generó en ingresos, cuánto eso generó en eslabonamientos económicos, cuánto eso generó en desarrollo para el país? Así que vamos a ver qué sucede si en verdad ocurre esa ansiada reforma contributiva. Por último, Kenneth, te quiero poner el tema que se discutió ayer en la Cámara de Representantes relacionado a la investigación que la Comisión de Ética estaba llevando a cabo contra la representante del partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, y que culminó con la aprobación de un informe que recomendaba una sanción de $2,000, una sanción económica de $2,000, y además hubo un referido al Departamento de Justicia. ¿Qué comentario te merece esta situación? Pues mira, primero he escuchado la teoría de que todos los partidos en mayor o menor grado tienen miedo de que la posición de ella quedara vacante, porque eso representaría la oportunidad para que el ex representante electo por el Partido Popular y cambiado al Movimiento Victoria Ciudadana pudiera entrar a la Asamblea Legislativa y que eso podría desbalancear de alguna manera
la política partidista en Puerto Rico, y lo he escuchado de gente del Partido Independentista, lo he escuchado de gente del Partido Popular, lo he escuchado de gente del Partido Nuevo Progresista, no lo he escuchado de gente del Movimiento Victoria Ciudadana. Mire, primero que nada, la falta que cometió la representante Nogales no es de la categoría para justificar que se le expulse del cuerpo a ella, que requeriría una votación de 2/3 partes. Requeriría por lo menos que todos los PNP y todos los populares votaran a favor de algo como eso. De igual manera, creo que merecía un castigo mayor que la multa de $500 que ella pidió que se le impusiera. Porque mira, $500, aunque duele, pero esa es la multa que se le impone a cualquier persona que se estacione indebidamente en un espacio para vehículos conducidos por personas impedidas. Así que esto no es un ticket de tránsito, esto es algo mayor que eso, pero no algo que justifique el que la votes de su posición a la cual fue debidamente electa por el pueblo, por las personas que votaron por ella y por el partido que ella representa. Ahora, es importante que se sepa, que no se pierda qué fue lo que ella escondió cuando no llenó correctamente su informe de ética. Y era la posesión de varios apartamentos, no sé si eran 4 o 5 apartamentos en Palma del Mar, que son apartamentos que valen no 100,000, valen 200, $300,000, y que ella, a través de una corporación que ella controla, que supuestamente la madre se la administra, lo alquila a través de sistemas de alquileres cortos como Airbnb a personas que quieren quedarse en Palma del Mar por uno o varios días. Eso es una cantidad de propiedades que le toma una cantidad de tiempo a ella y de enfoque financiero a ella, que no es algo que es difícil de tú esconder. O sea, que no es algo que tú normalmente te olvidarías que tú tienes eso. O sea, porque es una cantidad posiblemente millonaria de propiedades que ella tiene. Ella no tiene que sentirse abochornada de que ella es millonaria. Lo que pasa es que en Puerto Rico se condena el éxito y en Puerto Rico se condena el que ha acumulado bienes valiosos. Y ella, como es de las que en la política siempre está criticando al exitoso, pues ella no quiere que la perciban a ella como una mujer exitosa que es. Pero creo que ha aprendido la lección de que tiene que pensar bien cuáles son sus bienes y tiene que reportarlos correctamente para que el pueblo sepa no tan solo quién es ella, qué ideas tiene, sino también cuál es la situación financiera de ella, que se tiene que vaciar en un informe de ética. A mí me tocó por 16 años estar llenando informes de ética, porque mi partido, cuando conquistamos el poder en 1993, hicimos lo que el Partido Popular tenía en los libros, pero nunca reglamentó, que era de que los legisladores teníamos que rendir anualmente informes de ética y teníamos que ser responsables en llenar esos informes. Yo creo que esta situación, pienso que no hay controversia ninguna en que hubo una omisión en esos informes. Es decir, no hay controversia de que hay unas propiedades inmuebles en el complejo Palmas del Mar, como tú mencionas, que pertenecen a unas corporaciones en donde la representante Nogales tiene algún grado de injerencia porque es oficial de la corporación o porque es accionista de la corporación. Así que lo que se oscilaba aquí eran las posiciones de los que decían lo omitió y no hay manera que alguien se olvide de eso, y la posición de la representante que en su origen dijo, bueno, fue un mero olvido, fue una mera inadvertencia. Creo que lo que juzga la Comisión de Ética y creo que lo que se sanciona
es precisamente avala la posición de que no es un mero olvido, que aparentemente es una omisión que trasciende la inadvertencia y de ahí la sanción y el referido a justicia. Yo creo que hay que ver todavía qué va a hacer justicia con eso, porque una cosa es lo que cada cuerpo legislativo como único juez de la conducta de sus miembros determina. Y ya la Cámara de Representantes hace su determinación y ningún otro cuerpo se puede meter con eso. Ahora, si en esa omisión hubiese alguna violación de ley, que ya estamos hablando de otra cosa, justicia tendrá que hacer un juicio sobre eso y los referidos que correspondan. Yo no me atrevo a anticipar qué va a suceder ahí, pero me parece que ese referido lo que hace es abrir otro capítulo que va a haber que estar pendiente para ver qué sucede con él. Quería añadirte una cosita más, y es que el compañero representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, votó a favor del informe en la comisión, porque representaba a su partido en esa comisión de ética, y votó a favor en el hemiciclo de que se le impusiera esa multa de $2,000. Así fue. Eso creó una fricción inicial, pero él dijo, no, mira, ella misma admitió que había cometido esa falta, llámese error o omisión o lo que sea. Así que no había un asunto de hecho que dirimir, y desde el punto de vista de los hechos, él tenía que votar a favor. Y en términos de la multa que se impuso, la penalidad que se impuso, era una penalidad que estaba dentro del radio de acciones posibles que podía recomendar la Comisión de Ética y que la Cámara podía adoptar, insinuando que si hubiese sido una expulsión del cuerpo no hubiese votado a favor, e insinuando que si hubiese sido un ticket de tránsito de $500, pues que tampoco hubiese votado a favor, pero estaba dentro del marco de lo que se podía hacer y él pues le votó a favor, y yo pues le reconozco positivamente la acción que él tomó con su compañera de papeleta y con su correligionaria. Sí, yo pienso que fue consecuente con lo que dijo y con lo que hizo dentro de la comisión y en el hemiciclo, y eso hay que aplaudirlo. Kenneth, con esto cubrimos la agenda que traíamos para la noche de hoy. Te agradezco tus comentarios, tu participación, y obviamente también agradezco a nuestro público que nos acompaña todos los martes por habernos sintonizado en la noche de hoy. Así que será hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.